Alianza After Hours. Hola a todos, aquí de nuevo en el podcast de Alianza, Encuentros Alianza. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversiones, y estoy acompañado hoy con los dos grandes de mi firma, David Cubides, ustedes ya lo conocen, algunos lo habrán oído, y Camilo Tomás, nuestro especialista en estrategia internacional. Muchachos, ¿cómo van? Felipe, ¿qué hubo? ¿Cómo le ha ido, Cami? ¿Qué más? ¿Qué más, David? ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí estoy en silla de contar cuentos. Esta es la silla de, como los cuentos de la cripta, voy a contar historias, pero no tristes, no que asusten. Bueno, ¿les parece que Digo, arrancamos? Démosle. Listo, démosle, vamos a arrancar con nuestro acostumbrado recuento de lo que pasó en la semana, con el vaso medio lleno y vaso medio vacío. Yo les voy a contar un poquito cómo fue la semana, y ya después Camilo y David se van a meter más como en reportes importantes y en análisis de datos que hayamos visto. Entonces, bueno, fue una buena semana, una muy buena semana para Colombia, donde el dólar cayó cerca de 1% y ya está cayendo en el año 7,45%. Es la moneda más fuerte del mundo junto al real brasilero, y eso pues muestra muchísima tranquilidad en los mercados. Por supuesto, yo creo que la fortaleza del dólar al principio arrancó por la gran defensa que hizo el Banco de la República, bajando tasas lentamente, pero ahora obviamente ya estamos metidos de lleno en el trade político, y pues qué mejor forma de hacer el trade político que apostándole a la moneda de ese país, el peso colombiano. Obviamente todo es supremamente adelantado, lo del trade político se detonó muy rápido por estos eventos locales que se dieron con los trinos de Trump y después con el Consejo de Ministros. Entonces el dólar bastante bien, bastante estable. Tuvimos las acciones colombianas, pues continuaron subiendo en la semana 7%, o sea, una barbaridad, 6,8%, y en el año van 16%. Para los inversionistas de afuera que piensan es en dólares, entonces ellos ganan más. Ellos se ganan ese 16 más el 7 de la fortaleza del peso colombiano, que ellos deciden venir al peso colombiano y se la juegan cuando invierten en nuestras compañías. Entonces, internacionalmente, lo que ellos están viendo es una valorización de Colombia de 24-25%. Y eso voy a dejarlo ahí en el tintero, en remojo, porque, claro, yo, no voy a nombrar nombres, no voy a mencionar nombres directos, pero hay analistas internacionales puntualmente que han sido muy vendedores Colombia, y después de 27 o 30% valorizándose siguen siendo vendedores. Cuando uno hace una recomendación y ya está 30 o 50% volteada, ya se vuelve un reloj dañado si sigue insistiendo en algo, pero no quiere decir que en Colombia no la van a vender en algún momento, pero yo creo que ahí debe haber un poquito de reconocimiento cuando uno coge mal un lado, pues que es apenas normal, que eso nos pasa a todos. Pero bueno, eso lo dejo ahí solamente para mencionar que la gran fortaleza que se dio en la bolsa. Y acompañado de unas acciones en Estados Unidos como relativamente estables, que todavía no se deciden si quieren hacer nuevos máximos históricos, y unas grandes ganadoras esta semana, donde tuvimos a Grupo Sura, ayudada por el rebalanceo en términos de acciones, y Aval es la mejor acción en Colombia en el año con 44% de valorización. Qué hubo de noticias, no mucho. La verdad, seguimos en esta onda. Esta era una semana de no noticias económicas a nivel internacional, así que quedamos más pendientes de los anuncios de Trump, que sigue avanzando con el tema de los aranceles, que los ha implementado, por supuesto. El tema del aluminio y del acero ya lo implementó. Ahora mencionó autos y fármacos. Así que digamos que la guerra comercial sigue en un camino que por ahora es tolerable para los mercados, pero obviamente sigue siendo como la gran variable que va a ser cuando arranque, si va a arrancar con impuestos retaliatorios, ¿no? Ese tema de te voy a poner impuestos a ti, país A, porque tienes impuestos conmigo y cosas así, que eso no lo sabemos todavía. Y se va cumpliendo también el primer mes que les dio a México y a Canadá para lograr acuerdos, que también será algo que seguirá siendo una fuente de ruido a nivel internacional, que el mercado ha absorbido más como, o hay espacio de negociación, dicen unos, entonces no vamos a asustarnos tanto. Otros dicen, de pronto los aranceles no son tan inflacionarios como uno pensaba. Es algo que nosotros hemos explicado: los aranceles del 2018 no fueron inflacionarios, pero obviamente estos son más, puede que sí lo sean, pero no es tan directo. Entonces, hay otras personas que han interpretado con calma el tema de Trump, y por supuesto esa interpretación que nosotros nos llama mucho la atención, que la mencionamos hace una semana, y es: ¿qué pasa si de repente
las probabilidades del fin de la guerra comienzan a ser más altas. O sea, la gente experta en el tema de la guerra, que nosotros claramente no lo somos, en los temas geopolíticos, dirá, no, eso está lejísimos, eso es un camello, de todas formas, hay que darle muchas garantías a Ucrania para que vaya a firmar una paz y en unos años no se les vuelvan a meter. Otros dirán, pues primero está el tema de Zelensky y pues obviamente los trinos recientes de Trump ya cogiéndola contra Zelensky pueden ser vistos mal a nivel internacional. Esos elementos son ciertos, pero piensen que los mercados no reaccionan a las certezas. Si hubiera una certeza, pues ya sería otra dinámica. Los mercados mejoran hacia las probabilidades. Ustedes ya lo vieron en el trade político, no hay una probabilidad de 100% que vaya a haber un cambio de gobierno en Colombia. Lo mismo pasa con la guerra. Lo que va a hacer, lo que hacen los mercados es cambiar la probabilidad que de repente ya no sea, no sé, voy a inventar el número, el fin de la guerra ya no sea de 10% de probabilidad, sino ahora de 20 y los mercados lo incorporan. ¿Qué es lo importante del fin de la guerra en términos de mercado? Por ahí he tenido, ¿no? Gente que ha llamado la atención, bueno, este tema tan financiero de hablar de la guerra, de sopesar que la guerra es la guerra, y eso está absolutamente cierto, pero pues obviamente uno tiene que tomar decisiones correctas en términos de inversión, así uno esté o no de acuerdo con las cosas que puedan estar pasando a nivel global y por lo menos entender el impacto. El impacto más importante del fin de la guerra es que impulsaría a Europa y eso debilitaría el dólar tremendo. Ese es como el punto. Entonces, en general, ya ahí voy a terminar mis historias y ahora Cami y David seguramente nos van a ayudar mucho más en los eventos que terminaron pasando adicionales. Pero tenemos un mercado que está relativamente estable a nivel internacional. A la espera, todavía a la espera del ajedrez de Donald Trump sobre todo. Y si de repente en algún momento, ya en un par de semanas, cuando vuelvan otra vez los datos de inflación y de desempleo y toda esta historia que siempre mueve el mercado, si de repente hay alguna señal ahí de que la inflación finalmente se va a calmar o no en Estados Unidos, o si el desempleo va a mantenerse estable. Entonces, en general, un entorno, nosotros siempre hablamos de tres pisos, un entorno de el primer piso es Estados Unidos, estable, pero a la espera, digamos, todavía hay un signo de interrogación. En el segundo piso, que es lo regional, tranquilos, y la gente, de hecho, ha comenzado a comprar cosas regionales que nos gustan, como Chile disparada completamente, el Real Brasileño súper fuerte, cosas que se encajan mucho en nuestra visión política, ¿no? De que la gente debería apostarle a Colombia, Chile y Brasil, que son los siguientes que tienen elecciones. Y una cosa de primer piso que no ha pasado mucho, siempre hay mucha información en el primer piso, pero nada realmente que el mercado le esté dando importancia tanto en dólar como en acciones. Yo aquí no hablo, nosotros no, aquí no hablamos mucho de bonos y los bonos siguen en crisis. Los bonos colombianos siguen muy asustados de los temas fiscales. Entonces voy a dejar ahí y creo que vamos a pasar al tema de los temas corporativos, los datos, los varios eventos corporativos que se han estado dando en Colombia, resultados de compañías, recomendaciones de compañías. Y les voy a pasar aquí el micrófono a Camilo Tomás para que nos cuente un poquito esas historias. Le voto ahí la primera y es, por supuesto, la recomendación de Citi de subir el precio a Ecopetrol, ¿no? Que ahorita posiblemente los analistas más positivos con el precio de la acción de Ecopetrol con $14 de ADR. Tuvo su impacto en el precio, pero en realidad el precio ya comenzaba a estabilizarse un poco ahí en los 2.300. Entonces, Cami, ahora sí, hágale usted y cuéntenos qué pasó esta semana en términos corporativos en Colombia. Sí, claro. El lunes arrancamos con el tema de Citi, entonces en el mercado fue bastante interesante, a pesar, digamos, que el lunes estaba cerrado Estados Unidos. Fue el martes, digamos, que ya sentimos el efecto casi que en pleno. Y la suben de 9 a $14, y eso es, póngale mal contado, en 2.800 en materia, digamos, de precio objetivo local, haciendo la conversión. Y a partir de ahí, digamos, ellos se suman al resto de analistas que pues, ya hemos visto durante todas estas semanas que han tratado, digamos, de ajustar el tema político. Y lo ajustan desde dos factores. Como un factor intangible, por así decirlo, el tema de riesgo, de percepción, teniendo en cuenta, digamos, el choque político, y desde el lado tangible, pues por así decirlo, ajustan la tasa de descuento, ellos le llaman el CUAT. Esto es simplemente la tasa de interés con la cual uno descuenta, un analista descuenta los flujos de caja de la compañía, y pues teniendo en cuenta que le bajaron la tasa, pues en valor presente los flujos valen más y a partir de ahí, digamos, tenemos, digamos, una justificación tangible, por así decirlo, o cuantificable más bien, del ajuste en precios. Entonces, eso por el lado de Citi, eso lo tuvimos el lunes
con el mejor impacto, digamos, el martes ya porque entra a Estados Unidos a la foto. Y también lo que tenemos en materia de resultados, que tanto, digamos, Bancolombia reportó esta semana, que reporta la otra, pero nos anticipó reservas. Y por el lado de Bancolombia, una sorpresa bastante positiva, ya vamos a ver el gráfico, pero tuvimos una apertura bastante interesante. El día de la publicación de resultados, publican al cierre, pero al otro día, el jueves, que fue donde se operó, ahí sí, digamos, abrió arriba con ese gap, ese hueco que ustedes ven ahí, y cerró el día casi ganando 4,6% en dólares. Y por el lado de Ecopetrol, ayer al cierre, ayer lo estamos grabando un viernes, entonces ayer jueves, al cierre tuvimos el dato de reservas, donde Ecopetrol básicamente dijo, venga, yo produje 250 millones de barriles durante todo el año, por el lado orgánico incorporé 231 y por unas adquisiciones ahí aporté mal contados 30 millones de barriles. Entonces eso quiere decir que al final del año voy a cerrar el 2024 con más barriles de lo que empecé, y al final del día nos da una reposición por arriba del 100%, digamos, eso es positivo siempre en el mediano plazo, digamos, poder incorporar más de lo que se saca, si uno habla, digamos, de que Ecopetrol no es que tenga muchos años de reserva, está dado entre 7 y 8, entonces ese dato siempre es importante hacer de seguimiento. Ese fue el cúmulo de noticias, ese fue como la doble entrada que nos dio tanto Bancolombia, que lo resolvió, digamos, el precio de la acción, y Ecopetrol, digamos, por el lado de reservas, que si bien tuvimos un cierre de semana parcialmente con aversión al riesgo y no tenemos valorización en SAR, pues el dato continúa siendo positivo, sobre todo de cara a lo que nos digan la otra semana al mercado, pues en materia de resultados. Aquí, Cami, yo pienso mucho, siempre yo siento que los activos tienen como un diálogo con los eventos. Y es muy interesante Bancolombia, porque Bancolombia, digamos, a estos precios que se está acercando, ahí podemos poner el gráfico de nuevo, porfa, eh, ha sido como una lucha de este activo por estos niveles a los que se va a acercar ya prontamente desde la pandemia. Cuando se da la pandemia, estábamos en niveles similares y el activo colapsa y después trata de recuperarse a los siguientes 2 años. Dice, listo, ya pasó la pandemia, ya vamos de nuevo a recuperar lo perdido en la pandemia y después llega el choque electoral y vuelve otra vez a buscar niveles muy similares a los de la pandemia y otros 2 años más. O sea que llevamos 4 años en este ejercicio de regresar a esos niveles prepandemia. Y bueno, y ahora resulta que en mes y medio nos comenzamos a acercar muy fuerte. Yo aquí como que dejaría el mensaje, y es, pues hay una posibilidad de que el activo tenga mucha memoria y regrese a esos niveles, pero de ahí en adelante, una siguiente etapa por encima para que Bancolombia supere los niveles prepandemia, pues necesitará de eventos que se vayan dando, de mucha convicción de que algo más pueda estar pasando, pero obviamente Bancolombia, pues sí, impresionante, ¿no? O sea, realmente una acción, una vez esto lo repetimos mucho, y cuando nosotros vemos, cuando uno ve activos baratos, activos castigados, uno trata de ir, o mentalmente uno dice, yo quiero ir a lo peor, a lo que más esté castigado, porque ahí es donde está la plata, y generalmente lo que uno debe buscar es lo de mayor calidad, lo que mejor resistió. Primero, pues porque si las noticias nunca mejoran, pues es el activo que más va a seguir resistiendo. Pero en el caso de que mejoren, los inversionistas van por lo más fuerte primero y van haciendo el rally como en etapas. Primero la super calidad, después lo que es más calidad intermedia y después lo más rezagado, que en este caso podría haber sido un Ecopetrol. Pero bueno, en general, muy bien, Cami, la dinámica, ¿no? Ahora vamos a comenzar a enfrentarnos de si en Colombia puede o no superar estos niveles, lo cual yo creo que va a ser un reto en términos de, aparte que todos los analistas pues se van a quedar súper abajo, ¿no? Los analistas, los expertos en acciones. Y de hecho, para ponerle esos números que usted acaba de decir, si bien aquí tenemos el nivel de junio del 22, que son $47, y eso mal contado de 5%, cuando estamos hablando de niveles de pandemia, estamos hablando de una ADR sobre los 55, y eso sí es una valorización casi del 30%. Entonces, esto va en etapas, o jalonazos, o ondas de Elliott, como quiera uno decirle, y a partir de ahí es donde uno ve, digamos, esa escalera que plantea el activo. Entonces sí es bastante interesante, y específicamente esa última parte que usted tocaba de la calidad del activo,
Este es básicamente el mejor banco en resultados que tenemos cuando hay un choque negativo en la economía tipo 2023-2024, pues este banco ni dio pérdidas, ni tuvieron que capitalizarlo, mantuvo dividendos y anunció un dividendo cercano al 10%. Entonces, cuando hablamos de calidad, tenemos distintos factores, no solo un comportamiento del activo subyacente, es decir, cómo se comporta la acción de Bancolombia dentro de un portafolio, sino también hablamos de cómo se comporta el banco en estado financiero respecto al resto de la industria. Y ahí es donde podemos encontrar ese factor de calidad medido desde los dos lados, desde el lado de la acción y desde el lado de las cifras de la compañía. Y terminemos ahí el tema porque ya David está que se habla. Yo también Ah, hace rato, mencionaría que, ¿cómo? hace rato. Yo mencionaría que una cosa es en dólares y otra cosa es en pesos, ¿no? Porque la época de repente en que Bancolombia, voy a hablar en pesos, estaba en los 47.000 pesos, que ha sido su máximo histórico. Pues claro, la combinación de dólar tal vez era un poco diferente, ¿no? Era un dólar debajo de 4.000, era incluso dólar, no sé, 3.400, cosas de estilo antes de la pandemia, en que el dólar pues dejaba mucha distancia cuando uno ya lo piensa en pesos colombianos. Para que la ADR haga ese viaje que usted dice que vaya al 50, 30% más, pues en pesos colombianos debería romper los máximos de toda la historia, a no ser de que el dólar se desplome, que el dólar baje a 3.400 de nuevo a 3.300 para poder balancear y volver a ese equilibrio de los 47.000 anteriores. Entonces hay que tener en cuenta que los analistas de afuera pues siguen viendo en dólares la cosa, pero nosotros tenemos un dólar mucho más alto que puede generar un impacto ahí. Pero bueno, ahí creo que lo dejamos el tema corporativo. Obviamente la siempre va a surgir de, oiga, y yo voy a comprar a estos niveles, me acabo de decidir. Obviamente aquí nunca vamos a hacer una recomendación directa, aparte porque el disclaimer, nosotros tenemos posiciones en esos activos, nosotros no somos como el equipo de investigaciones que solo hace investigación, así que estamos sesgados. Entonces nosotros no vamos a decir, compre este activo porque le gusta, pues porque nosotros podríamos estar vendiéndoselo, claro que no lo vamos a hacer nunca, pero eso no lo vamos a hacer acá. Entonces solamente creamos ideas y mostramos como visiones que pueden haber, pero nunca una recomendación. Aparte, en segundo lugar, porque uno no puede hacer una recomendación sin tener el perfil completo de la persona. Para una persona, Bancolombia puede ser cosquillas la volatilidad, para otros se me muere al siguiente día que la acción se les caiga. Entonces, son generalidades, pero la gente va a comenzar a tener el reto de si estos activos pueden o no hacer nuevos máximos. Yo voy a mencionarlo ahora. Ahora sí, David, cuéntenos usted, sáquenos de este mundo de acciones tan rápido y furioso y llévenos a sus temas macroeconómicos que también han sido un poco rápidos y furiosos. Cuéntenos a ver qué ha pasado. Pues sí, Pipe, con el saludo aquí a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Déjeme le cuento dos noticias. Tuvimos el dato de PIB en Colombia. Hace 8 días les decíamos, vea, esta es nuestra expectativa y vamos a comentar un poquito cómo terminó saliendo, en verdad, sin mayores sorpresas. Y otro dato, y es una última encuesta que presentan nuestros amigos de Fedesarrollo, en donde nos preguntan a todos los economistas, venga, ¿qué se están imaginando frente a inflación, frente a tasas, frente a dólar, frente a crecimiento? Y aquí tenemos un mensaje y es que la gente en general está viendo al Banrep un poco más cauto. Eso ya viene sucediendo desde diciembre que, usted acuerda, de Pipe sorprendieron con un recorte un poco más acotado y en enero sin recortar. Entonces ya estamos materializando un poco esa visión de Banrep más cauta de cara a lo que sería el 2025. Incluso en Alianza también nos lo estamos planteando con un Banrep que recorta un poquito menos de aquí en adelante. Entonces déjeme, yo le cuento inicialmente sobre PIB. Tuvimos noticias del último trimestre, un último trimestre que en general pues salió muy en línea con lo esperado. Realmente la economía creció por los lados del 2,3%. Eso estuvo muy en línea con las expectativas nuestras, las expectativas del mercado, y nos deja todo el año con un crecimiento que fue del 1,7%. Entonces ahí al final tampoco hubo sorpresas, corrigieron sí el 2023, antes era 0,6 y ahora nos dicen no, ajustamos un poquitico y ahora es 0,7, de tal manera que pasamos de un 2023 de 0,7 a un 1,7 en el 2024. Entonces, en principio, Pipe, el gran mensaje es el proceso de recuperación sigue avanzando. Fíjese cómo después de haber crecido muy poquito en el 23, ya crecimos casi que 3 veces esa cifra en el 24 y esperamos en Alianza que en el 25 ese proceso siga tomando más tracción y crezcamos por lados del 3%. Si usted lo quiere ver desde el punto de vista de sectores, buenas noticias, si uno mira toda la foto de todo el año en la agricultura, eso nos sigue llamando la atención. Un 2024 en la agricultura crece por lados del 8,
administración pública mucho menos, pero también apalancando el crecimiento, y también nos llama la atención comercio. Comercio que había sido un sector que había estado muy en rojo varios trimestres consecutivos en retroceso, es decir, recesión técnica, vuelve a pasar a avanzar un poquito. No son cifras para sacar el camión de bomberos, pues, pero sí es una cifra, digamos, un poquito más robusta que la que veíamos en el 23, cuando era contracción. Entonces, allí agricultura, administración pública y comercio en la parte de arriba. Otra cosa que también llama la atención, Pipi, de pronto ahorita más adelante lo comentaremos, el tema de entretenimiento. La gente anda feliz metida en cines, restaurantes, en, qué sé yo, comprando viajes, cosas así, viajando a Panamá, bueno, muchas cosas, ¿sí? Y eso pues está ayudando en el sector de entretenimiento, creciendo al 8% durante todo el año. Preocupa en el año lo que sucede en minería, lo que sucede en petróleo, todavía una contracción fuerte del 5%, e industria pues creció o decreció más bien menos de lo que había crecido en el 23, pero todavía la cifra pues es mala y esto es muy generador de empleo. Eso si usted quiere ver la foto desde el punto de vista de sectores, entonces quédese con el mensaje, bien el agro, bien la administración pública y bien comercio, ojo con industria y ojo con minería y petróleo. Y si lo quiere ver desde el punto de vista del gasto, es decir, ya no divide el PIB por sectores, sino más bien muéstreme la foto en consumo, inversión, lo que está sucediendo en exportaciones e importaciones, pues llama la atención que el consumo en general mostró una recuperación, es decir, los hogares colombianos, en línea con esto que le acabo de contar, están mostrando un avance mucho más sólido el año pasado que el que vimos en el 23. La inversión también se dio la vuelta después de haber retrocedido 12% o 13%, ahora está creciendo, y esos dos fueron tal vez los motores al final para el crecimiento. Hay unas grafiquitas chéveres en donde nos comparamos, nos indexamos, es decir, nos miramos en niveles cuando estábamos por allá a finales del 18, principios del 2019, y fíjese que el consumo de los hogares en Colombia, es decir, los hogares, lo que usted sale y gasta con sus familias, etcétera, creció muchísimo, que es la gráfica del lado izquierdo, por allá en el 2021, 2022, nos estancamos un poco en el 23 y ya en el 24 volvimos a tomar algo de tendencia alcista en ese componente del consumo de los hogares. Eso puede tener una explicación por dos factores. Uno, la caída de la inflación y dos, también pues, la moderación de las tasas de interés. Por allí el problema no viene. Fíjese que el consumo, pues, lo que le digo, creció muy rápido. Eso tal vez sí era un problema que creciera a un ritmo desajustado. Se estancó un poquito y ha vuelto a ganar algo de tracción. Donde llama más la atención, Pipe, es por el lado de la inversión. Y es que esa inversión había caído muy fuerte por allá en la pandemia, se había recuperado tablas por allá en diciembre del 22, había caído con fuerza en el 23 y en el 24 ese era el mensaje que nosotros le transmitíamos muchas veces a clientes. Oiga, nos preocupa que la inversión hoy en Colombia esté por debajo del nivel que usted tenía hace 6 años, perdón, en diciembre del 2018. Bueno, esa tendencia bajista se ha quebrado y ha vuelto a subir un poco y otra vez estamos acercándonos a ese nivel de 100, que es el que tenemos aquí en el gráfico, nos aparecía en diciembre del 2018. Entonces, pues el mensaje en común todo, Pipe, en este tema de actividad económica, yo diría que es sin sorpresas, la actividad avanza a un ritmo que el mercado y nosotros estamos esperando. Buenas noticias por el lado de los sectores en los que ya le mencioné y buenas noticias por el lado de la inversión que se empieza a recuperar, particularmente en estos temas de infraestructura, jalonando un poco ese rubro y es probable que en el 25 veamos noticias aún más positivas en ese proceso de recuperación económica. Esa es tal vez la primera noticia que le quería comentar. Déjeme sigo de largo, si le parece, o no sé si usted quiere hacer ahí un comentario, y le hablo de expectativas de la Sí, gente. no, digamos, yo aquí lo único que mencionaría es que en los números grandes, como que en la carrocería, pues, Colombia no se ve mal y se entiende un poco por qué tiene que desacelerarse, porque veníamos muy altos. Cuando uno levanta el capó para revisar a ver si de verdad quiere comprar el carro, bueno, hay una sensación de que está un poquito envenenado, ¿no? Que tiene mucho consumo, que le cuesta la inversión, que tiene gasto del gobierno igual, que aunque se redujo en términos de lo que gastó ayer, el año pasado, el año antepasado, pues en el 23 de todas formas, la administración pública está creciendo una barbaridad. Entonces sí, pareciera que Colombia está sacrificando un poquito riqueza o bienestar futuro por bienestar presente, ¿no? No es un tema que los inversionistas, aquí estoy hablando como, tal vez como alguien que hace políticas para largo plazo. Con nosotros como inversionistas nos importa que, pues, que salga el 2.7, el 2.8 y listo, y hágale, y ya después el inversionista se preocupará si de verdad a Colombia le cuesta, no va a poder salir del 3 nunca, y eso será otro tema. Los inversionistas son más, obviamente, pragmáticos. Pero sí hay una sensación así rara, y por supuesto cosas que usted ya resaltó, el tema de agricultura,
que está pasando, precio de commodities, precio de insumos baratos, estancamiento, agricultura venía estancada antes, viene recuperándose, y el entretenimiento, si las personas de verdad van a mantener porque el consumo era el 75% del PIB, antes era 65%. ¿Será que las personas van a seguir, ya no por culpa de nadie, sino simplemente por la pandemia, van a seguir consumiendo hoy, porque la vida es hoy y no es mañana, ¿no? Consumiendo hoy y sacrificando ahorro, que el ahorro se está reduciendo en el país un punto porcentual entero, del 5 al 4%? Es algo que no lo sabemos, pero sí estamos muy montados en consumo, ¿no? Ya sea del gobierno o de los colombianos, que quieren gastar más, y eso le cae muy bien a los negocios el día de hoy y le cae muy bien a las inversiones el día de hoy. Entonces van a comenzar a ver resultados de bancos y todo disparados, o ayudándose mucho por el rebote económico. Sí. Pero bueno, en general, ¿qué dice No, usted de este tema? no, yo le diría tal cual eso, es que eso es, piense, eso que usted dice ahí, sacrificar consumo por inversión, eso es tal cual como uno o la familia, ¿no? Si usted coge el sueldo y se lo gasta todo, pues se lo consume, pues usted tiene un estado de bienestar en el hoy, ¿no? Pero si usted coge parte de ese sueldo y lo ahorra o lo invierte, pues claro, eso le va a permitir más adelante, no sé, comprar una casa, comprar un carro, pagar el estudio, etcétera, que le va a permitir ese crecimiento en el futuro. Entonces, la misma historia aquí con el país, si usted empieza a ver esa inversión, que es la historia que contábamos, por debajo de lo que usted tenía hace 6 años, y lo que usted dice, la tasa de ahorro como país pues también baja. Bueno, de pronto el problema usted no lo ve hoy, pero más adelante, ¿cuál va a ser ese crecimiento potencial de la economía colombiana? Que antes uno pensaba en un 3,5, después de la pandemia usted dice, de pronto es más parecido al 3,3, y ahora con estas tendencias puede ser más cercano al 3%. Entonces, allí queda como esa pregunta de largo plazo, pero como usted dice, no es una pregunta que se hacen los inversionistas en el hoy, ¿no? Dicen, la cifra me salió en línea, sigue jugando, y me imagino en 2025 que sigue avanzando. Déjeme, yo le cuento la historia ahora, Pipe y Cami, del tema de la encuesta, esta última encuesta de Fedesarrollo, en donde nos preguntan, es la encuesta de opinión financiera, qué nos estamos imaginando en materia de las grandes variables macro. Y la trajimos aquí porque hay un mensaje que nos llama mucho la atención, que tiene que ver con la nueva postura de los analistas en el agregado sobre las tasas de interés. En materia de inflación, en general, los mensajes no cambian mucho porque hubo una sorpresa en el mes de enero de la inflación que se publicó, y yo creo que aquí la están transmitiendo los analistas, y ahora estamos pensando en general, tanto nosotros en Alianza como el mercado en común todo, que la inflación puede terminar el año más parecida al 4,3%. Digamos que eso está dentro de las previsiones. En materia de crecimiento económico, ya le contaba la historia, nosotros y el mercado también se imagina un crecimiento este año más parecido al 2,7, 2,8, 2,6 es lo que dicen nuestros colegas en el agregado, pero tal vez el mensaje más interesante es la gráfica que ustedes ven del lado izquierdo, y que se habla con la gráfica que uno tenía dibujada hace un mes, y es lo que se imaginan los analistas hacia dónde va la tasa de interés. Entonces, antes nos preguntaban, señores analistas, en cuánto va a estar la tasa de interés al finalizar el año, y la gente decía, no, las tasas van a estar más cerca al 7%, 7,25% tal vez, pero ahora dicen, no, van a terminar más bien al 7,75%. De tal manera que aquí se ha venido escalando un poco esa previsión para el cierre del año, y eso tiene que ver, uno, con el tema de inflación más alta, y dos, con esa postura un poco más hawkish, si lo quiere usted ver así, más cauta del Banrep, que plasmaron en el mes de diciembre y que se plasmó ahora en el mes de enero. Entonces yo le diría a Pipe que empiezan a ganar un poco las apuestas, por lo menos como usted decía, aquí uno juega sobre expectativas y no sobre el dato efectivamente observado, pero pareciese que las apuestas la empieza a ganar en la Junta ese grupo de codirectores que son un poco más cautos. A pesar de que vamos a ver un cambio en la Junta del mes de marzo, pues uno ya no está tan seguro de que va a tener, si es que va a plantearse así, el gobierno las mayorías, y que los recortes van a ser de 50 a 75, como en algún momento lo pidió el ministro de Hacienda Guevara. Entonces, aquí pues para dejarle a nuestros amigos ese segundo mensaje, y es, pareciese que el Banrep puede tener un tono un poquito más hawkish, menos fuerte en cuanto a los recortes, y puede ser un poco más cauto de aquí en adelante, y es una postura que nosotros en Alianza también le estamos empezando a dar cada vez más y más probabilidades. ¿Cómo lo ve? Bien, y creo que ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, para nosotros es como inversionistas y obviamente para el país en el aislado, pues chévere que bajen tasas rápidos. Aquí no hay una pelea con eso. Ojalá se pudiera. Y de repente yo personalmente he sentido que el banco de pronto sí podría bajar un poco más, aunque no siento eh, que haya tanto nerviosismo pero como el mercado sí lo está reflejando. La verdad, el mercado sí está muy nervioso del tema fiscal y el tema de la inflación.
Pero al final lo que uno quiere es que el Banco de la República tome decisiones técnicas, así no esté de acuerdo con uno o sí esté de acuerdo, pero que haya una visión como del agregado clara, y balanceada. Y yo creo que eso es lo que ha premiado al peso colombiano, que ya lo hemos mencionado mucho. Entonces, listo, si de verdad tienen que ir más lento, pues que vayan más lento. Es como, hombre, la persona está manejando el bus, no le diga que corra, que acelere las curvas, así uno tenga afán, déjelo que vaya manejando el bus, que para eso están ahí, es gente muy, muy preparada. Y también, David, el tema de que la gente se ha calmado mucho pensando en ese papel de Olga Lucía Costa, tratando de balancear las luchas, ¿no? Que hay ahí las luchas futuras, porque no había hasta ahora una lucha tan grande como la de marzo. Sí, total, la codirectora Costa, nosotros la veíamos, yo creo que lo comentamos hace algunos días también en ese espacio, la escuchábamos muy juiciosos, y no transmite toda la tranquilidad del tecnicismo, la profesionalidad, que pues eso nunca estuvo en dudas, pero que ahora justo en estas reuniones donde puede ser como el codirector bisagra, pues nos deja muy tranquilos de que va a actuar con todo el tecnicismo y siguiendo las variables que son claves, que son al final pues los puntos que uno le pediría a un codirector tenga siempre sobre la mesa a la hora de discutir tasas de interés. Y pues yo creo que le dejamos ahí el tema ya de nuestras historias entre Cami y yo, de hablando de acciones, hablando de grandes variables macro y este tema de pronósticos, y le boto aquí la pelota para hablar de las grandes olas, que por ahí vi que estamos sacando un documento chévere, de hacia dónde se pueden mover, los activos en los próximos meses, trimestres, y tenemos un meme interesante que, a ver, de repente si usted nos cuenta qué es lo que queremos decir con esas olas que estamos aquí pintando para los activos colombianos. Listo, sí, bueno, hablemos entonces del meme de la semana. Es un poquito es un remake de un documento que ya habíamos hecho hace un año, año y medio, en el que nosotros mencionábamos este tema de las olas con el riesgo político. Entonces, obviamente el meme es como la idea un poco de se menciona la guerra comercial en Colombia y llegan en este caso olas de inversionistas felices al país pensando en ese cambio político. Entonces, obviamente, la ola que más se está sintiendo ahorita es la de las acciones en Colombia, el Colcap. La ola que sigue ahí vigilante, que no va mal, pero tampoco va en la exuberancia que es la del dólar. Y una ola que en realidad es mucha más plata. Generalmente, el mercado de bonos es el que realmente mueve dinero en Colombia, mucho más que las acciones, que está a la expectativa, una ola que no ha llegado, pero que sería enorme si terminara llegando. Entonces, se habla de guerra comercial en Colombia como, obviamente que nunca la hubo, pues, o no la ha habido, pensando, tocando madera porque no haya, y el mercado reacciona completamente diferente, las olas de inversionistas llegan inmediatamente al país. Entonces, ¿cuál es el concepto del tema de la ola? Ya visto desde el punto de vista de los documentos que habíamos enviado nosotros anteriormente. Entonces, lo que nosotros explicábamos un poco, este gráfico está más o menos ya con datos reales, que es lo que nosotros hablamos de olas. No en ese concepto de olas de inversionistas, ya es el concepto que hablábamos nosotros originalmente, era que el choque político que se ha vivido en el 17 de junio del 2022, que yo no he nombrado esa fecha 1000 veces, yo creo que lo he repetido por ahí unas 150 veces desde que se dio, porque nosotros siempre hemos dicho que esos eventos que marcan, que cambian a los mercados, se vuelven fechas claves en cuanto a los niveles que se estaban negociando los activos allá. ¿Cómo estaba el dólar el 17 de junio? ¿Cómo estaban las acciones el 17 de junio? ¿Cómo estaban los bonos el 17 de junio en términos de spread frente a algún otro activo? Entonces, la historia que nosotros contábamos desde el 22, incluyendo el 23, y lo seguimos contando ahora, era que eran olas de riesgo que se habían creado, no sé, el dólar subiendo harto hasta los 5.000 pesos, o aquí ponemos las acciones invertidas, pues para que se sienta que hay una ola, porque las acciones en incertidumbre lo que hacen es bajar, entonces ahí la ponemos invertida para que es la línea roja. Ustedes vean la ola de ventas en acciones, pues, ahí hacia arriba es hacia abajo, y agregamos una más que es la ola de separación de los bonos colombianos en dólares de los bonos brasileños, que en toda la historia colombiana nunca habíamos pagado nosotros tasas más altas que Brasil en dólares. Es que Brasil es grande, es que Brasil es bonito, es que Brasil es chévere, es que tienen varios mundiales ganados, no importa. Colombia siempre ha pagado tasas de interés en dólares menos que Brasil, excepto después de las elecciones.
Entonces las olas fueron cayendo. En el 23 nosotros dijimos, vea, la ola del dólar cayó y le comenzó a pegar al 3.800, que es el nivel del dólar, y no pudo bajar del 3.800, dándole importancia a ese simbolismo que nosotros estamos planteando de a los mercados recuerdan esos niveles y no es fácil superarlos. Entonces, por ahí nosotros sacamos un documento durante el 23 de qué se necesitaba para bajar los 3.500 y decíamos ahí tiene que haber un entorno global muy bravo positivamente para que bajar a 3.800. El dólar se quedó un año en 3.800 sin poder superarlo y eventualmente con la crisis mexicana y brasilera del año pasado hizo esa subidita de 3.800 a 4.500, ¿no? Que no fue tan subidita, pero fue fuerte. Es como Ustedes ven ahí si, es eh, como si el análisis técnico funcionara. es como si en análisis técnico sirviera. Que nosotros siempre hemos sido pues siempre hemos sido como nosotros celebramos los diferentes análisis y el técnico es supremamente importante. Pero nosotros lo que hemos dicho es chévere que usted haga análisis técnico si maneja el análisis fundamental, pero al final cualquiera, digamos que la gente puede matar sus pulgas como mejor se sienta, pues. Y, la ola, digamos, la ola del Colcap, que es la línea roja, también logra una valorización muy fuerte en el 24, después arranca a finales del 23 cuando se dan las elecciones regionales, donde como que el mercado dice, ok, aquí hay un desbalance bien grande en contra del gobierno y la línea roja se desploma, que es la ola del Colcap, y de nuevo se acerca mucho a los 1.500, creo 1.450 puntos del Colcap, que eran los niveles del 17 de junio del 22, y también falla, volviendo a insistir un poco esa mezcla entre el simbolismo de una fecha y la línea del nivel donde estaba en esa fecha. Y después el Colcap lo venden en la segunda mitad del 24 por el riesgo mexicano, o sea, por esa crisis sin nombre que vivió México y Brasil, donde las bolsas cayeron cerca de 30%, y bueno, Colombia la sacó barata, pero era imposible que nos compraran. Arranca el año, arranca los eventos que ustedes ya conocen y la ola rompe el piso, que es la ola roja del Colcap. Se va abajo del piso y ya comienza a entrar en una zona que no es una zona desconocida, porque ya les contábamos ahorita con Cami que el Colcap ya estaba en esos niveles antes de la pandemia, pero pues obviamente es desconocida para los últimos 4 años. Y entonces la pregunta es si las otras olas también van a colapsar, donde el dólar, si colapsa, debería ir a los 3.800, aprobar el piso de la pandemia, el piso preelectoral, perdón, no hay nada de pandemia preelectoral, el piso de la pandemia es los 3.400, es el piso preelectoral, y si eventualmente el riesgo, los bonos colombianos deciden cerrar ese hueco que tienen con Brasil. Entonces el documento es mucho más corto de todo lo que yo acabo de decir, pero en realidad después revisita cada uno de los activos mostrando estas zonas, que no, digamos que no vale la pena como volver a repetir lo que ya les dije, pero ya es de una forma menos esquemática, donde ustedes ven los diferentes niveles y cómo se está acercando el Colcap al rango preelectoral, que es muy similar al rango prepandemia, al máximo prepandemia, y cómo el dólar apenas está en la mitad del camino, tendría que caer 250 pesos. Como hemos dicho nosotros, esa es como una gran fuerza bajista dólar, el trade electoral. Por supuesto que hay otras fuerzas que pueden ser alcistas dólar, no sé, si llega Trump y dice alguna barbaridad, o la guerra se embolata y se vuelve más grave, o si la inflación se dispara. Siempre hay fuerzas, pero obviamente pues uno tiene opiniones sobre las fuerzas alcistas, y la fuerza bajista, hemos insistido, iba a ser como el gran gancho. Nosotros decíamos para bajar el dólar a 4.000, si acaso a fin de año, pero obviamente todo esto se ha denotado, se ha detonado supremamente rápido. Eh, hay una más antes de hablar de la última parte del documento, y es, bueno, ¿y cómo está la ola del riesgo de los bonos? Entonces, ¿cómo lo medimos nosotros? Lo que pasa es que uno no puede comparar bonos, ¿no? ¿Cómo están los test del gobierno que se pagan en pesos con cómo están los test del gobierno brasilero que se pagan en reales? No se pueden comparar porque ya esas variables, aunque sirve compararlas en un nivel como más sofisticado, digámoslo así, entre comillas, pero la comparación correcta es en la misma moneda. Entonces aquí tenemos unos bonos en dólares colombianos que están pagando una tasa del 7,60 a 10 años, comparados con los bonos brasileños, que es la línea azul, con los mexicanos, que es la línea gris, y con el Tesoro de los Estados Unidos, que es los que están pagando el 4,5. Esta comparación es supremamente importante porque, vea, Colombia durante 15 años pagaba la tasa de México. O sea, hoy deberíamos estar al 5,5, o sea, 200 básicos por debajo de donde estamos ahora. Sin embargo, en algún momento, y eso fue antes de elecciones, también con
manifestaciones y pérdida de grado de inversión y todo, nos alineamos con Brasil, que también Brasil ha sido un viejo conocido anteriormente. Eh, pero ya después de elecciones sí nos subimos 100 básicos arriba de Brasil. Entonces a mí me gusta mucho esto. Número uno, porque aquí no hay todavía trade electoral. La gente no ha comprado bonos en Colombia. Y yo sé que los bonos no son tan como carismáticos para que uno hable en un podcast y la gente diga, entonces me voy a ir a comprar un bono porque las ganancias no son como las de me voy a comprar Ecopetrol ni nada de eso. Pero recuerden, la mayor plata digamos, de ahorro de los colombianos y de las inversiones está en bonos. Aquí es muy importante que el trade electoral entre a los bonos. Y ahí están, digamos, las mismas dos etapas que podría tener el trade electoral en Colombia en términos de bonos. Y es que primero llega hasta Brasil y entonces ya regresa a los niveles preelectorales, y eso es muy interesante. O, ¿sabe qué? Me voy a mandar hasta México porque hay una segunda etapa. Esa segunda etapa que les menciono es que las acciones en Colombia hagan nuevos máximos, eh, que Bancolombia supere los 47.000, que el peso colombiano, el dólar, caiga a los 3.800 y que eventualmente Colombia en bonos quiera alinearse a México. Esa segunda etapa nadie la ha mencionado, nosotros tampoco la hemos mencionado. Obviamente, la habilidad para llegar a las acciones tan arriba lo pone a uno a pensar. ¿Qué se necesita para la segunda etapa? Lo nombramos en el documento un poco. La segunda etapa no es solamente que Colombia tenga ese potencial de girar políticamente hacia gobiernos relativamente más amigables o gobiernos más tradicionales frente a los mercados. Yo creo que la segunda etapa sería detonada en este caso por esa tesis de inversión más agresiva y es no, ¿qué tal que alguno de estos países que va a cambiar políticamente sea el nuevo Argentina, ¿no? Sabiendo que comparar con Argentina pues es supremamente complicado porque nadie tiene la historia de Argentina en el sentido de las crisis. Nadie puede tener un presidente que traiga las políticas de Argentina tal cual las está tratando de implementar Milei, que yo no estoy diciendo que haya sido un éxito o no, ha sido un éxito en la bolsa, la preparación y después la elección de Milei ha sido un éxito en la bolsa, pero en la economía todavía eso está por probarse. Pero aquí el punto es esa segunda tesis de inversión, que es la segunda etapa, es qué pasa si esos activos me repiten, algún gobierno llega y me repite algo de políticas de Milei, que son obviamente mucho más amigables a los mercados, ¿no? Gobiernos chiquitos y liberalización y todo ese tema de cosas. Entonces, ¿cuál es el próximo Argentina? Entonces, claro, ¿cuál es el próximo Argentina? Son palabras que uno no diría nunca hace 2 años, a nadie se le ocurriría, nadie quiere ser el próximo Argentina, pero ahora hay una onda de alguno de estos países de pronto va a ser el próximo Argentina. Hace unas semanas decíamos por eso es que los candidatos de extrema derecha en Chile están subiendo tanto. Aquí en Colombia se están planteando candidatos, están planteando qué pasa si replicamos alguna de esas ideas. No van a ser las mismas, vuelvo a insistir, porque no tenemos la crisis de Argentina. Y claro, Argentina se valorizó 150% desde un año antes de elecciones hasta un año después de elecciones. Si eso no repitiera en Colombia, pues claro, chao, adiós, niveles históricos. Y si el dólar no baja de, no sé, de 3.000 pesos, pues vamos a ver un boom enorme. Esta es una idea extrema. Yo no estoy diciendo que esta sea la idea que se vaya a dar esta segunda etapa. Por supuesto, sería dólar a 3.500 como mínimo, cosas de ese estilo. Pero si se da la primera etapa y se da el trade electoral más tradicional, digámoslo así, tenemos que comenzar a imaginarnos si el mercado está dispuesto a especular. Esto es especulación. Voy a tratar de implementar una idea que yo no sé si sea verdad o no. Pues igual que lo de Milei no se sabía si los argentinos le iban a caminar y pues le han caminado un año, sí, digamos, dejándolo gobernar. Entonces son ideas que no se sabe, pero el mercado especula y eso podría traernos a la segunda etapa. Ahora, hombre, en acciones colombianas y en activos colombianos en general, una segunda etapa podría ser detonado no por lo político, por el trade de materias primas, que está súper fuerte, porque el dólar definitivamente en Estados Unidos después de 14 años se debilite. Hay varios elementos que nos pueden sacar de este camino del desierto de 15 años en las acciones colombianas y de subida del dólar durante 15 años. Hay otras variables que no tienen que ser la política, pero digamos que en términos del trade político puro, yo creería que hay esas dos etapas. Ahí termina el documento para que ustedes lo vean, los que tengan acceso a él, los que no, pues el podcast está interesante. Creo que ya ahí nos quedamos sin tiempo eh, para el podcast y creo que pasamos ya a la última etapa. No sé, Cami, ¿qué dice? Sí, este es simplemente una acotación final y es que aquí también se hace la misma metodología que en bonos, o sea, la comparación aquí es ETFs los dos en dólares para incluir, digamos, el efecto de evaluacionista o de evaluacionista, digamos, dependiendo del caso. Y también supongo que el trade argentino es sin el tema de criptoactivos, porque ya vimos lo que pasó la semana pasada con la moneda Milei.
Sí, súper apunte porque después del tema de la libra, la expectativa esta semana es que las acciones cayeran en Argentina y no han caído. Entonces eso debe ser frustrante para los que quieren meter el tema, quieren mezclar el tema de Libra con el manejo económico de del país. Ahora, para mí el tema de Libra es catastrófico. A mí no estoy absolutamente nada de acuerdo con que ni Trump ni Milei se metan en ese tema y especulen y ganen plata. Si fue el caso que ganaron plata, que no lo sé, no deberían estar. Uno puede apoyar los criptoactivos si uno cree que están en ellos sin nombrar su criptoactivo, que me parece tremendo, pero el mercado todavía se niega o se negó esta semana a mezclar las dos cosas y dejó a Argentina tranquila, la bolsa argentina tranquila, de hecho casi muy cerca a máximos históricos, eh, pero pues obviamente lo de Libra tampoco sabemos en dónde vaya a terminar, ¿no? Si realmente termine tocando a Mirai. Pero bueno, listo, creo que nos vamos a la parte final, ya nos alargamos bastante en este podcast, no todos, algunos más que otros nos hemos alargado. Y vamos a hablar un poco del calendario para la próxima semana, que seguimos en este par de semanas que son medio tranquilas en términos de datos. Y de toda la semana próxima para los mercados, el dato más importante va a ser el viernes, que es la inflación, otra vez la inflación en Estados Unidos, pero esta vez es el indicador que le gusta a la Fed, que es el PCE. Y la tasa de desempleo en Colombia, que no mueve mucho mercado, es importante, pero no mueve mucho mercado. Normalmente los mercados no reaccionan muy agresivo a la tasa de desempleo. Y una reunión del Banco de la República que es más de tránsito. En la de febrero no puede mover tasas. Y pasando a temas más amenos, como diría David, tenemos bueno, tenemos fútbol, tenemos una lista de películas ahí importante. También, si quiere, cuéntese ahí en fútbol, que yo creo, bueno, usted y Guille y no sé quién más son los que de verdad saben de este tema, yo muy poco. Interesante ahí lo que vimos el domingo de Liverpool-Manchester City, porque City está de cuarto a 17 puntos de Liverpool. Entonces está picante ese partido. De hecho, las probabilidades, si te va de local, las probabilidades es que Liverpool gane. Y mirar si juega Díaz, Lucho Díaz o Curtis Jones de titular, porque pues, le ha costado la titularidad en los últimos partidos a Lucho Díaz, a pesar de que hace un par de encuentros hizo goles. Y Copa del Rey, martes, la semifinal, la vuelta de Barcelona Atlético de Madrid. Recordemos que ya fue la primera, quedó 0-0 en Madrid y ahorita es ya la vuelta en Barcelona. Para los que preguntan, Real Madrid está por el otro lado, entonces, como siempre, el morbo es que la final de Copa del Rey sea también el clásico español. Y yo le devuelvo la pregunta con cómo ve el tema de películas. De hecho, una de los insights más grandes que yo recibí cuando era analista en Alianza es ver Seven, y a partir de ahí traemos un remake que lo estrenan el 27 de febrero, incluso en formato IMAX para una de las películas, yo creo que más chéveres que me he visto y una de sus mejores recomendaciones. Sí, ahí en Alianza a veces hacemos como clases de películas para que los jóvenes como Cami y los más jóvenes no se les olvide los clásicos de antes y chévere que lo traigan a cine. Y ahí tienen ustedes una lista de películas que ya están en cine y que están pues bien nominadas para los Oscars. Para los que quieran escoger ahí hay varias películas que pueden elegir. Nosotros no las hemos visto muy pocas de estas. Y bueno, Seven está buenísima, Morgan Freeman y Brad Pitt ahí bastante jóvenes en el 95. El que quiere ir a cine a verla y no la haya visto, vaya y gócesela, que es una peli pesada, fuerte, pero muy chévere. También dejémoslo ahí, que ya se nos pasó el tiempo. Les deseamos una feliz semana. Bueno, gracias por la compañía como siempre. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un saludo a todos, Felipe. Chao. Chao. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar.
ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.